Bienvenidos a un podcast con Lina. Le damos inicio a este gran proyecto donde ustedes van a tener la oportunidad de desahogarse o incluso hacer conocer sus historias. Como muy bien sabemos, nuestras vidas están llenas de esas, tanto negativas como positivas. Entonces, el día de hoy vamos a conocer una historia que yo sé que más de uno se va a caracterizar y con esto le damos inicio a nuestra primera historia. Comencemos. Desde que tengo memoria, mis padres nunca estuvieron presentes en mi vida. Desde muy pequeña fui criada por mi abuela. Mi verdadera madre trabajaba arduamente para mantenernos en casa, pero su trabajo la ocupaba tanto que nunca tuvo tiempo para saber cómo estaba, si estaba enferma o cualquier otra cosa sucedía conmigo. No estuvo pendiente de mí. Después de unos 5 años, mi madre conoció a mi padrastro en ese entonces. No sé si realmente llamarlo padrastro, porque para mí cumplió el mejor papel como padre. Él proporcionaba todo lo que mi mamá y yo necesitábamos en casa. Durante este tiempo que estuvo con mi madre, ella dejó de trabajar para dedicarse solamente a las labores de la casa. Él siempre me trató con mucho amor y me brindó el afecto y el apoyo de un padre. Cuando mi mamá estaba con él, tuvieron un hermoso hijo. Él estaba increíblemente feliz al saber que iba a tener un hijo de su propia sangre. Sin embargo, debo de mencionar que aunque él era buena persona y un buen padre, tenía sus defectos. A veces era violento con mi madre y en una ocasión ellos tuvieron una pequeña discusión que llegaron hasta el punto de peleas y golpes y una de ellas, mi madre casi pierde el ojo. Como venía diciendo, él estaba emocionado con la llegada de su hijo, pero lo que más me asombra es que él nunca dejó de amarme desde el primer día. Después de unos 3 a 4 años aproximadamente, él tuvo un accidente y falleció. Fue el golpe más devastador de mi vida. Perdí la persona que me amaba con todo su ser, la persona que me cuidó desde el primer instante y me acogió como su propia hija. Mi mamá cayó en una profunda depresión. Él había sido el gran amor de su vida, quien se dedicó a cuidarnos y a dedicarse a las responsabilidades del hogar. Recuerdo que él fue enterrado en un pueblo cerca de Medellín, Yolombio, en su tierra natal. Después de eso, inició mi tragedia. Mi mamá, en el medio de la desesperación, vendió la casa donde vivíamos con el papá de mi hermano y nos mudamos a otro lugar. En ese momento tuve que asumir el rol de madre y hermana para mi hermano. Aprendí a cocinar y mientras mi mamá trabajaba me encargaba de mantener la casa limpia. Pasaron unos 4 años y mi mamá conoció a otro hombre. Entendía que ella necesitaba seguir adelante con su vida y dejar atrás el pasado. Pero para mí, después de mi padrastro, siempre decía que no iba a haber mejor figura paterna que él. Por eso cada vez que venía a la casa su nueva pareja, yo la recibía con malos gestos. Con el tiempo acepté que mi mamá había encontrado a alguien más y me adapté a la nueva situación, decidí llevar las cosas con serenidad. Pasados unos meses, él se mudó a vivir con nosotros. Al principio el ambiente era normal, como es usual al inicio de una convivencia. Sin embargo, con el tiempo el hogar que antes era tranquilo se convirtió en un infierno para mí. Él comenzó a influenciar a mi mamá para que me regañara o me castigara por cualquier cosa, haciendo que mi vida fuera un poco más difícil mientras estuvo con nosotros esta nueva persona. Después de un tiempo, cesaron esos juegos y empezó a llevarse bien conmigo. Yo era muy joven realmente para comprender las verdaderas intenciones de los hombres. Pensé que él actuaba como lo hacía el padre de mi hermano, pero era diferente. Aunque la anterior pareja de mi mamá nunca permitió que ella me pegara, la nueva pareja de mi mamá sí lo hizo. Él comenzó a interesarse por mí y lo más extraño, que para que yo lo perdonara me daba regalos. Al principio no pensé que tuviera malas intenciones.
hasta que comenzaron las cosas que me dejaron traumatizadas. Cuando jugaba conmigo, me hacía cosquillas y a veces tocaba partes de mi cuerpo, como eran mis senos o mis zonas íntimas, lo cual me hacía sentir re incómoda. Yo le contaba a mi mamá, pero él siempre lo negaba y como consecuencia mi mamá me pegaba. Entonces él siempre venía todas las noches a buscarme a mi cuarto, cuando ya todos estaban dormidos, entrando a manosearme. Ese señor me tocaba y yo solo me ponía a llorar, no tenía otra opción en ese instante, porque él amenazaba que si yo decía algo, él le haría daño a mi madre. Así pasaron unos 5 meses, sin saber qué hacer, sintiéndome muy mal, siempre quise decirle a ella, pero estaba completamente enamorada de él y tras de eso, él me pegaba a mí. Pero esto trascendió, ya no era solo manoseadas, sino que él intentó varias ocasiones abusar de mí. Recuerdo una mucho en específico, cuando este señor mandó a mi hermano a dormir y me quedé sola con él. Me llamó para que le hiciera la cama, ya que era una de las responsabilidades que mi mamá nos asignaba según él. Quería evitar que me castigara, entonces accedí a atender a la cama, diciéndole, yo la atiendo, pero usted se sale. Él se salió, pero cuando volví a entrar a la habitación, él me agarró por detrás y me tiró a la cama mientras me iba quitando la ropa. Comencé a gritar, pero nadie me escuchaba, hasta que un vecino abrió la puerta y se enfrentó a los golpes con él, mientras su esposa muy amablemente entró y me sacó de ahí. En ese momento, mi mamá estaba trabajando todo el día y cuando regresó, me encontró en la casa del vecino. Hablaron con ella y les contó lo que había pasado. Noté que mi propia mamá me miraba con desaprobación. Cuando llegamos a casa, me arrastró del pelo hasta mi habitación y me golpeó hasta cesar. Después ella fue a hablar con él, pero ya era costumbre, él negó nuevamente todo. Y ella nunca creyó nada de lo que le conté. Por eso él siempre hacía lo que quería conmigo. Cuando me cansé de todo, hablé con una psicóloga de la escuela y ella me retiró a una casa hogar, donde comenzó mis otros 4 meses de martirio. Mi mamá fue por mí eventualmente, pero antes de llevarme, la condición era que tenían que asegurarse que ese hombre ya no viviera ahí en esa casa. Mi mamá me pidió perdón y yo decidí perdonarla. Pasaron unos 2 meses y este señor volvió a aparecer en casa. Desde ese entonces, mi situación en casa se convirtió en un infierno constante. Mi mamá me golpeaba, me insultaba y me decía cosas horribles. Incluso llegó a decirme que si él había hecho esas cosas conmigo, era porque yo lo provocaba. La situación se volvió insoportable. Me resulta increíble pensar que una niña de 9 años sea capaz de provocar a un hombre. Para resumir el final de esta desgarradora historia, me fui de casa varias veces cuando era joven debido a las tensiones con mi mamá y su pareja. Nunca tuve una relación positiva con él y cualquier paz que intentaba mantener en esa casa era solo para evitar conflictos con ellos. Esto eventualmente me llevó a alejarme de mi madre, ya que su relación con él causaba mucho daño emocional y físico. Y recientemente nos mudamos a Estados Unidos y ahora vivo con mi pareja en ese estado. Estoy considerando si debo denunciarlo o buscar ayuda. Agradecería recibir consejos o opiniones sobre esto. Con esto le damos finalidad a nuestra primera historia. Y con esto quiero que se lleven un poco de aprendizaje. Si ella fue capaz de hablarlo, si ella fue capaz de expresar lo que sentía, porque ustedes no.